es natural, esto es real. Escritura en Juan 9:6, y es un momento cuando Jesús sana a una persona ciega de nacimiento. Pero mira cómo lo sana. Juan 9:6. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Lee conmigo el 7. Le dijo: si lo es, significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Muchas gracias, familia. He querido colocarle a esta enseñanza: si no veo, no creo. Pero realmente no debe ser así. Yo tengo que creer para ver. Pero lo puse así porque quise ponerle así. Y me llama la atención porque a través de la escritura Jesús sanó varias personas que eran ciegas. Está el ciego Bartimeo, que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús da la palabra y él fue sano. Él empezó a ver, solo dio la palabra. Luego están los dos ciegos de Capernaum, que Jesús vino y tocó los ojos de los dos ciegos y ellos vieron. Luego está el ciego de Betsaida, que él escupió en sus ojos. Si alguien tiene problemas de visión, acérquese al final. No he desayunado. Y Jesús escupió en sus ojos y vio. Pero en esto que estamos narrando es de una persona en Siloé que nació ciega. Cuando uno es ciego, espiritualmente hablando, es una persona que no tiene a Dios en su vida y es ciego. Una persona que no ve es una persona que no tiene propósito. Es una persona que no tiene sentido porque no ve. Es porque no tiene a Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea que el único que puede darte visión en la vida, ojos para ver, es Jesús. Cuando Él te toca, tus ojos se abren y tú dices: pero ¿dónde estaba yo? Eso porque nunca lo había visto. Era porque estaba ciego y no veías. Tal vez veía lo natural, pero no lograba ver lo que es el campo espiritual. Este hombre nació ciego y Jesús le restaura la vista natural, pero también la vista espiritual. Y es algo que yo quiero que tú y yo podamos mirar. O que tú no puedas ponerle lógica a lo que Dios hace, porque no opera así. ¿Por qué Jesús usa lodo? ¿Por qué escupe en la tierra, hace lodo y se lo pone en los ojos? ¿Por qué no lo sanó como el otro ciego que simplemente declaró la palabra? ¿Por qué Él usa lodo y pone en los ojos de este ciego? En nuestra lógica eso no tiene sentido. Pero quiero decirte algo, familia: no tiene sentido nada de lo que Dios hace. Es por fe que alcanzamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Es por fe que tú y yo podemos conquistar. Es por fe que vamos a ver a tus hijos y a tu familia recibiendo y conociendo al Dios que tú y yo servimos. Es por fe, no es por lógica. Dios no se mueve por la lógica, Él se mueve por fe. Y puede ser muy común el lodo, pero fue suficiente para hacer un milagro. Como fue suficiente la vara de Moisés para abrir el Mar Rojo. Una vara. Pero esa vara, cuando la levantó Moisés, abrió el Mar Rojo. Como fue suficiente un pequeño alimento de 5 peces y 2 panes para alimentar una multitud. Como fue suficiente una pequeña piedra de David para derrotar a un gigante. Como fue suficiente 12 hombres comunes y sin influencia para cambiar el mundo. ¿Por qué?
Porque Dios no se mueve con la lógica de nosotros, se mueve por la fe. ¿Qué dice Mateo 17:20? Ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, lee conmigo eso, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esa montaña: muévete de acá hasta allá, y la montaña se moverá. Lee eso fuerte: nada será imposible. Amén. Nada será imposible. Nada será imposible. ¿Qué activó el milagro? Una parte es la que Dios declara. Él le unta lodo en los ojos. La segunda parte es la que Él actúa, o la que yo hago. Porque Jesús le dice a este hombre, con los ojos llenos de lodo, le dice: ve al estanque de Siloé. Cuando llegues allá, te bañas en ese estanque. Entonces, en el momento que recibe la palabra, hay otro momento cuando él camina en pro de esa palabra. Y él está caminando. ¿Para dónde vas? Al estanque. ¿Y por qué? Porque Dios me dijo que fuera allá. Eso es ridículo. ¿Qué tienes en los ojos? Lodo. ¿Ves? No, yo no veo. Voy al estanque Siloé a cumplir la parte que me toca a mí. La parte que te toca a ti no la va a hacer Dios, porque tampoco la parte que le corresponde a Dios la puedes hacer tú. Él está esperando que tú actives tu fe en obediencia. Cuando él camina al estanque de Siloé y hace lo que Dios le dijo que hiciera, es cuando el milagro se completa. Es cuando él empieza a ver, porque eso requiere de nosotros obediencia. Leí la historia de un trapecista famoso que estaba realizando un espectáculo caminando sobre la cuerda floja. Y le preguntó a la multitud, porque él pasaba la cuerda y volvía, pasaba la cuerda y volvía. Entonces le preguntó: ¿cuántos creen que yo puedo tomar una carretilla y cruzar la cuerda? Sí puedes. Sí puedes. Volvió con la carretilla. Bueno, ¿cuántos creen que puedo pasarla con alguien montado en la carretilla? Todo el mundo quedó en silencio. Una cosa es creer y otra cosa es obedecer lo que Dios dice que hagamos. Y cuando nosotros nos quedamos en silencio frente a lo que Él está instruyéndonos que hagamos, perdemos la conquista. Perdemos de ver lo sobrenatural. Perdemos de ver la sanidad o el milagro. Perdemos de ver los cielos abiertos, porque no estamos creyendo realmente. Solo estamos diciéndolo, pues no lo estamos creyendo acá. Y no vas a ver los cielos abiertos si tú no caminas en obediencia. ¿Por qué nos cuesta creer en las promesas de Dios? Por falta de confianza. Las personas dudan de que Dios sí va a cumplir lo que me prometió. Sí será que lo voy a ver, y quiere garantías antes de creer en Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivimos por lo que creemos. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel: mira, entren a poseer la tierra prometida, ellos escucharon el reporte de 10 príncipes y no oyeron lo que Dios estaba declarando. Y este pueblo que tenía cerca la promesa de Dios, volvieron al desierto, porque no creyeron realmente. Solo dijeron que creían, pero cuando llegó el momento de la verdad, retrocedieron. Entonces a veces no recibimos lo de Dios porque no creemos realmente. No tenemos confianza en que Dios va a cumplir esa promesa, porque tenemos el deseo de controlarlo todo. Seguimos nuestros propios planes en lugar de someternos a Dios. Cuando Dios te da una palabra y te dice: mira, yo quiero que hagas esto, y tú dices: no, yo quiero hacerlo así. Entonces ahí es porque no queremos entregarle el control a Dios.
Como padre uno quiere ver a sus hijos caminando en el Señor, pero hay un momento donde uno tiene que entregarle ese control a Dios. Yo no puedo, a pesar que quiero, obligar, imponer a que mis hijas amen a Dios. Yo tuve que en algún momento entregarle ese control a Dios y dejar que fuera Dios quien las pastoreara y les revelara a su corazón la necesidad que tienen de Dios. Hay veces que hay que entregar el control a Dios de tu matrimonio. Es que yo no veo, entrégale eso al Señor, que sea Él quien traiga esa convicción de pecado a tu cónyuge. Pero hay que entregar el control. Los planes de Dios son mejores. Y cuando Jonás recibió la instrucción de ir a Nínive a predicar, a Jonás le pareció que no era buena idea. Él se le ocurrió que era un mal plan de Dios. Jonás 1:3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Se fue para Tarsis, porque según él, Dios estaba equivocado con esa palabra que estaba dándole. ¿Y sabes qué ocurrió? La ballena se lo tragó. Entonces cuando Dios te da una instrucción y tú arrancas para otro lado, posiblemente la ballena venga y te trague y te vomite donde Él inicialmente te había dado la instrucción. Pero ¿qué tal si nos evitamos la ballena y obedecemos? ¿Qué tal si tú eres dócil a la instrucción que Él da en su palabra y evitas pasar por eso? ¿Por qué nos cuesta tanto creer en Dios? Por lo miedo a lo desconocido. Porque estamos acostumbrados a nuestra zona de confort. Y el riesgo es creerle a Dios, es un riesgo, porque es algo nuevo que no conocemos. Cuando Jesús le dice ven, él se baja de la zona de confort, la barca, pero cuando va caminando quita la mirada de Jesús y mira la tormenta, lo desconocido. ¿Y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si veo mal? ¿Y qué tal si fracaso? ¿Y qué tal si no me sale bien? Y ahí es cuando eso que desconocemos nos roba la fe. Y Pedro empezó a hundirse. Y Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Cada paso que damos en este ministerio es por fe. Nunca está la provisión acá en la tierra, pero en los cielos sí está todo lo que necesitamos para seguir avanzando. Siempre es por fe. Oramos por fe por los enfermos. Echamos fuera demonios por fe. Es por fe que tomamos este lugar. Es por fe que llevamos 10 sedes. Y es por fe que vamos a completar las 100. Es por fe que vamos a comprar este auditorio para dejarlo como un regalo a esta ciudad y a las siguientes generaciones. ¿Alguien sabe que es por fe? No es cuando tengamos, no es cuando podamos, no, es por fe. Cuando Él habla, obedecemos. Miedo a lo desconocido. A veces no creemos en el Señor porque hay tanto orgullo y creemos que sabemos más que Dios. Y ese orgullo nos lleva a ignorar las instrucciones divinas, pensando que lo podemos lograr solo. Cuando el Señor le da la instrucción al rey Saúl de que destruya completamente los amalecitas, el orgullo de él no hizo caso y perdió su corona y fue puesta sobre David. ¿Por qué no creemos en lo que Dios habla en su palabra? Por falta de confianza, por el deseo de control, por el miedo a lo desconocido o por orgullo a creer que podemos hacerlo sin Él. Si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo. No esperes entender para obedecer. Obedece y verás lo que Dios ha prometido. La fe no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios prometió. Y la palabra dice: marchítese la flor y séquese la hierba, pero la palabra de Dios
tiene cumplimiento en esta tierra, iglesia. ¿Cuántos me dicen amén a eso, familia? Cuando tú confías en Dios, lo invisible se hace visible. Cuando tú confías en Él. Y a lo largo de la Biblia encontramos momentos en que Dios da instrucciones a hombres y mujeres ilógicas. O sea, no tiene sentido la instrucción que Dios da. Parece como que no es razonable la instrucción que Dios da. Pero cuando se obedecen, ocurren milagros. Cuando tú obedeces, esto nos enseña que Dios se mueve no según nuestras limitaciones, sino según su poder absoluto. ¿Qué dice Isaías 55:8? ¿Qué dice? Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos, ¿qué dice? Están por encima de lo que pudieran imaginarse. Sus caminos son más altos. Sus pensamientos son más altos. Cuando yo tuve esa quiebra financiera y me presenté en la embajada para huir, escaparme, porque no quería más estar en esta ciudad, me presenté con mis 2 niñas a la embajada en Bogotá. Mis pensamientos eran esos, mis caminos eran esos. Pero ¿qué dice Isaías? Mis pensamientos, Dios dice, son más altos. Mis caminos son más altos. Cuando me presento a la embajada, el cónsul me dice: no calificas para entrar a Estados Unidos. Pues en mi inglés. Uno sale como si todo Colombia se enteró de que me rechazaron. Sale uno triste, llorando. Pero ese no eran mis caminos, ese no era el camino de Dios, era mi camino. Yo le amor, no, ni queríamos ir tampoco. Pero ¿qué hubiera pasado si mis caminos hubiera yo entrado allá? No estaría viendo lo que estoy viendo hoy acá. Porque sus caminos son mejores que mis caminos, porque sus pensamientos son mejores que los nuestros. Años después me dieron la visa, pero ya no me quiero ir, me quiero quedar acá. Acá está mi propósito, acá está mi llamado, acá Dios me estableció. Cuando tú confías en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para tu vida, a veces eso no, también son la bendición de Dios para nuestras vidas. A veces esas instrucciones que no tienen sentido, pero que tú lo obedeces, vas a ver lo sobrenatural. ¿Qué sentido tiene cuando Dios le dice a Josué: ve a Jericó y conquístala? Pues mira la instrucción: no levantes armas, no hables, no digas nada, solo dale vueltas a Jericó. El primer día sale con su ejército y los sacerdotes y dan una vuelta por Jericó. Al segundo día igual, al tercer día igual, al cuarto día igual. Al séptimo día reciben la instrucción: toquen la trompeta, griten. Y las murallas se cayeron. ¿Por qué? Porque no era lógico para ese ejército esa instrucción, pero fueron obedientes. ¿Sabes qué Dios estaba enseñándoles a ellos? No es con tu poder que vas a conquistar, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios que vamos a avanzar. No es con tu sabiduría, es con la de Dios, es con la autoridad que Él nos da para avanzar. ¿Alguien me puede decir amén a eso, familia? Porque si lo haces, tal vez Dios pensó, si lo hacen con el ejército, van a creer que fue el ejército, van a creer que fue el estudio, van a creer que es que yo me preparé, van a creer que es que yo soy muy inteligente, van a creer que yo soy muy carismático. No. Hay gente muy sabia, muy preparada, con muchos talentos, y no. Dios estaba enseñándoles que es con su espíritu que nosotros podemos conquistar en esta tierra.
No era lógico, pero Josué vio la mano de Dios allí porque creyó. ¿Qué lógica tiene cuando Dios le dice al general Naamán, condecorado, medalla de oro por su país, un hombre valiente, pero con lepra? Y cuando el general Naamán llega a donde el profeta Eliseo, Segunda de Reyes 5:9, recibe una instrucción ilógica. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó al frente a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo ni se levantó. Eliseo estaba ahí orando, desayunando, y le dicen: mire, llegó el general Naamán. Ese hombre es condecorado, ese tipo es famosísimo en Siria, ese tipo tiene mucho respeto. Vino con carros, con caballos, vino de regalos, vino equipadísimo. Y Eliseo estaba ahí. Ah, sí, estaba ahí. Pues va a llegarle que se bañe el río Medellín 7 veces y que se vaya para su casa. El río Medellín era el río Jordán para ellos, para nosotros el río Medellín era más duro, el río Medellín. Y él siguió ahí. No, yo estoy aquí ocupado leyendo la Biblia, no tengo tiempo para salir. Cuando dice el general Naamán en el 11, se enojó. Yo creí, se ofendió. Yo creí que el profeta iba a salir, me iba a recibir con una venia, iba a decir: oh, gran general, qué honra que vine acá a mi casa. Yo esperaba que él moviera su mano y la lepra se iba a ir y que me iba a sanar. Y se devolvió enojado. Y uno de sus siervos le dice: pero general, si le hubiera dicho algo más difícil, no lo hubieras hecho. ¿Por qué no obedeces una instrucción tan sencilla de ir al Jordán? Yo creo que se volvió como renegando. Bueno, pues ya estamos acá, ¿qué se va a hacer? Y se mete al Jordán y 7 veces se sumerge. A la 7ª vez sale y su piel está limpia como la de un bebé. ¿Qué le estaba enseñando Dios a este general Naamán? Humildad. La humildad desbloquea los milagros que Dios tiene para ti y para mí. Josué entendió que lo que necesitaba no era un ejército muy grande, sino la unción del Espíritu para conquistar. Naamán entendió que lo que necesitaba era humildad para que los cielos se abrieran sobre él. Pero hay otra historia acerca de Pedro, que había pescado toda la noche y no había pescado nada. Mira, sígame acá. Pedro era profesional. El hombre había ido a la universidad de pescadología. Se había preparado. Eso lo había aprendido de sus padres. El tipo era experto en pescar. El tipo sabía a qué hora se pescaba. El tipo sabía cómo tirar la red. El tipo sabía cómo hacerlo, porque lo había hecho y era su profesión. Él se había preparado desde niño para ser un pescador y no pescó nada. Toda la noche y no pescó nada. De día dice la clase de pescadología que no se pesca. Al sol no se debe pescar. Pero como Jesús se subió a la barca, Jesús le dice en Lucas 5:4, cuando terminó de hablar, le dijo: Simón, ahora ve a aguas más profundas y echas tus redes para pescar. Maestro, la lógica, otra vez, la lógica. Respondió Simón: hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. O sea, yo soy profesional, Jesús. Yo ya sé cómo se hace esto. Pero Pedro tuvo una sabiduría. Pero si tú lo dices, echaré la red nuevamente. El milagro ocurre y los peces cometieron suicidio al tirarse en esa red.
Y se llenó esa red y se llenó la otra, y Pedro tuvo que llamar a otra embarcación para ayudarle a sacar la gran pescas que había hecho. Lo que me enseña a mí acerca de ese milagro que pasó en la vida de Pedro es acerca de no rendirse. Echa la red una vez más en tu matrimonio. Echa la red una vez más en ese sueño. Echa la red una vez más en ese emprendimiento. Porque lo que va a hacer después es que vas a ver algo sobrenatural activándose si no te rindes. Si sigues perseverando, no tires la red. Una vez más, ora por tus hijos. Una vez más, cree por tu sanidad. Una vez más, cree por tu liberación. No dejes de creer. Hay un momento cuando los cielos se abren y ese milagro que estabas esperando ocurre. Este es el año y no ha terminado de conquistas inesperadas. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer todavía? Él no solamente quiere, sino que puede. Y si puede, quiere y lo va a hacer contigo, pero tienes que seguir tirando la red. Dile al de al lado, sigue tirando la red. Es que no estoy viendo nada, sigue tirando la red. Es que no pasa nada, sigue tirando la red. No te rindas. La obediencia a Dios, aunque parezca ilógica, desata el poder de lo sobrenatural en nuestras vidas. No te puedes rendir. Familia, no te puedes dar ese lujo. Tienes que seguir sembrando esa buena semilla. Tienes que seguir regando la tierra. Tienes que seguir abonándola con tus palabras, decretándola. Tienes que seguir confiando en que si Dios te dio una promesa, tiene el poder para cumplirla. Pero no desconfíes. No desconfíes de lo que Dios ha declarado. Los milagros no ocurren, escucha esto, los milagros no ocurren cuando entiendes, sino cuando crees. ¿Cuándo ocurre el milagro? ¿Cuando ya lo tienes o cuando crees en lo que Él dijo? ¿Cuándo ocurre el milagro? Yo te profetizo que tu matrimonio va a ser restaurado si tú lo crees. Yo te profetizo que esa persona en la cual estás orando, el Señor va a traerla a tu vida si tú lo crees. Yo te profetizo que Dios te va a ungir tus manos para que lo que toquen Dios lo prospere. Yo te profetizo que lo que tus pies pisen Dios te lo va a entregar en posesión, porque caminamos por fe y no por vista. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Amén. El milagro ocurre cuando lo crees, no cuando lo ves. Cuando Tomás dice a Jesús, pero venga, si yo toco, si yo miro, yo creo. Y Jesús viene, Tomás, ven, mete el dedo, mira mis heridas. Y Tomás allí, Señor, perdóname. Sí, no, Señor, no, venga. Bienaventurados los que creen sin ver, porque cuando creen lo verán. Verás a tu familia sirviéndole al Señor. Verás cómo Dios te usa y te unge para ministrar y ayudar a otros. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando tú crees. Es ilógico lo que Dios a veces nos pide. Es ilógico que Dios nos haya llamado a nosotros, a mí, que sufrí con complejos de inseguridad. O sea, increíble. Yo hubiera dicho, Dios, conmigo sí te equivocaste, porque no soy capaz ni de hablar. Y a veces dudamos de que esa promesa sea para mí. No, eso sí, pero para el otro. No, eso sí puede pasar, pero no conmigo. ¿Por qué no? ¿Sabes qué dijo José? Cuando dijo, y todas las promesas que Dios me dio se cumplieron. Todo, ¿fue Josué? Bueno, empieza por la J. Y todas, porque las promesas que le había dado el Señor, digamos que haya sido José, creo que fue José.
Josué. Yo creo que fue José. Pero él dice: todo lo que Dios me prometió se cumplió. No faltó ni una de las promesas que Dios me dio. Y yo te estoy diciendo, familia, que todo lo que Dios promete, si lo crees, tiene fecha de cumplimiento. Las promesas de Dios no tienen fecha de expiración, sino de cumplimiento. Si alguien lo cree esta mañana también. Si lo crees, yo quiero que tú puedas decirle al Señor: Señor, yo creo en todo lo que tú me has prometido. Los milagros ocurren, escúchame esa palabra, cuando entiendes, no cuando entiendes, sino cuando crees. Dice Hebreos 11: y por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Cómo lograron todo eso? Por la fe. Nos llamamos creyentes porque creemos en todo lo que Dios habla en su palabra. Colócate sobre tus pies y dile: Señor, yo creo, y como creo voy a ver tus promesas cumplidas, Señor, sobre mis hijos. Voy a ver, Señor, tu bendición sobre mi vida. Mi ministerio va a crecer, Señor, porque tú me has llamado. Empieza a orar al Señor y dile: Señor, yo creo.